en la primera reunión hablábamos de que hay diferentes niveles de compromiso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a crecer en todas las áreas de nuestra vida y comprometernos con Dios. Y yo les explicaba en la mañana que hay diferente tipo de gente en la congregación y que el Señor siempre nos quiere llamar a más. El Señor nos quiere llamar a que nosotros seamos bendición como hijos de Dios. Y decíamos que el primer nivel pues es el nivel de nada más me gusta recibir, voy a ver qué me dan, a ver qué obtengo, a ver qué necesito. Sí, ese es un tipo de gente que se mueve en la iglesia. Y hablábamos de otro nivel que es aquellos que dicen, bueno, yo se oye bonito, hablan bonito, yo entro a la iglesia y me gusta, pero salgo y sigo siendo la misma persona, no hay cambios, no hay una transformación. Vivo el cristianismo como una religión. También decíamos que hay un tercer nivel en nuestras vidas, que es cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, cuando tú empiezas a decir, híjole, yo le quiero seguir, yo quiero aprender, me está interesando. Cuando empiezas a ver frutos dignos de arrepentimiento, cuando empiezas a darte cuenta que el Señor está transformando tu vida, que hay cosas que ya empezaste a dejar. ¿Por qué? Porque dices, si Dios dice, lo quiero hacer. Y luego hay otro nivel bien hermoso que nos habla de un nivel de separación. Y este versículo sí lo quiero leer. Vamos a Mateo 17, 19, y este es un versículo que me encantó, que Dios me habló a través de él, y Dios nos habla y nos dice que aquí es cuando la gente dice, Señor, yo quiero buscarte, yo quiero estar contigo aparte. Y dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Está hablando de cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, lo hicimos en tu nombre, o sea, ¿por qué no pudimos? Es cuando la gente empieza a decir, Señor, yo me quiero comprometer contigo, yo te quiero buscar, yo quiero orar, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero saber por qué no me están saliendo las cosas, yo quiero saber por qué hay cosas que no están bien, yo quiero que tú me capacites. Este es un nivel bien hermoso que empieza en nuestras vidas, y es cuando dejamos de vivir en lo natural y empezamos a caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando tú te relacionas con Dios, cuando tú te apartas con Dios, entonces empiezas a vivir, te conectas con el Padre, empiezas a vivir cosas sobrenaturales en todas las áreas de tu vida: provisión, bendición, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablábamos de otro nivel, y este quinto nivel decíamos que es para todos aquellos que dicen, yo tengo un llamado de parte de Dios, el Señor me está llamando a que yo vaya y pelee por las naciones, a que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Señor me use a mí para liberar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo, para que yo sea la diferencia entre muchos, porque el Señor tiene algo especial para mí. Y ese nivel es el nivel ministerial, lo decíamos en la primera reunión. Y de verdad que yo quiero decirte, mi amado, que yo animaba en el primer servicio a la gente, y yo le decía, comprométanse, es tiempo de trabajar, el Señor viene en breve. Estamos empezando a ver lo que a nadie de nosotros nos tiene que sorprender, porque el Señor ya lo dijo desde hace cientos de años, ¿sí? Que el Señor ya nos había dicho lo que vendría, lo venidero. Entonces no es algo que nos tenga que estar preocupando y afectando. Y yo les decía que aquellos que están en un nivel ya ni ministerial son aquellos que dicen, Señor, pues vamos con todo, a luchar contra el pecado hasta la sangre si es necesario, a enfocarnos y a creerte a ti. Y bueno, hablábamos también de los apóstoles y decíamos cómo murieron los apóstoles, gente comprometida con Dios, ¿verdad? Que el Señor llamó y que el Señor sabía cómo iban a perecer. Pero aquellos que amamos a Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, porque conforme a un propósito fuimos llamados. Y comentábamos que el Señor sabía cuál era el final de cada uno, y cómo los 12 discípulos pagaron un precio alto por decidir seguir al Señor, por dar la milla extra, por esforzarse,
por decir yo quiero ser más, yo no me quiero quedar así, yo no quiero vivir un cristianismo de 10, 20 años y cada 8 días lo mismo. Yo no quiero una religión, yo quiero un estilo de vida, yo quiero un compromiso real con mi Padre Celestial, yo quiero conectarme con mi Señor, yo quiero empezar a caminar en lo sobrenatural, yo quiero ser un puente de bendición para los demás, yo quiero llevar a la gente a que a través de mi vida sepan que hay un Dios, que es bueno, que es real, que es verdadero. Esa es la gente que dice: Señor, vamos con todo. Señor, enséñame. Señor, capacítame. Y hablábamos de cómo 11 discípulos murieron de una manera terrible. Unos fueron crucificados, ¿verdad? Otros murieron apedreados, otros decapitados, otros a filo de espada. Y decíamos que el único, Juanito, que era el amado, ¿verdad? Era el único que murió de viejito. Pero en medio de esta tribulación que también él vivió, fue echado de verdad en una olla con aceite. Y de manera milagrosa no le ocurrió nada. Porque en esos tiempos las torturas eran terribles. Y decíamos cómo en esta actualidad da mucha tristeza ver cómo estamos influenciados y habituados a la vida fácil sin ningún sacrificio, y pensamos que el cristianismo es una religión donde vamos a venir cada 8 días a tomar nuestro lugar y a salvaguardar nuestra conciencia con una palabra bonita, y me regreso a mi casa y no estoy haciendo nada por la obra de Dios. Y no estoy trabajando nada. Yo les comentaba que se duele mi corazón y que nosotros podemos ser punta de lanza para generaciones avivadas, llenas del poder de Dios. Mas sin embargo, sí, Romanos 12:1 dice, y vamos allá, vamos a dar inicio. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Te quiero a ti. Quiero que trabajes tú. Tú eres la sal de esta tierra, tú eres la luz de este mundo. Hemos venido hablando a lo largo de todo este tiempo de que tenemos que ser luz en esta tierra, sal en este mundo, que tenemos que ser bendición para los demás, que tenemos que ser gente que esté ministrando, que esté aconsejando, que esté ayudando. En vez de movernos en pesimismo, en vez de decir todo está mal, todos nos vamos a morir, esto es terrible. Sí, el Señor ha prometido que en medio de la tempestad Él va a estar en nuestra barca y que debemos de tener calma. Porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y te voy a decir qué pensamos los hijos de fe. Señor, en tus manos estoy. Y eso es algo que tú y yo tenemos que siempre entender y vivir. El día de hoy te voy a decir cuál es la radiografía del cristianismo moderno: comodidad, conformismo e inactividad. Eso es lo que estamos viviendo. Inactivos, conformistas y cómodos. Si es cómodo y se adecua a lo que yo necesito, estoy. Pero si no, no quiero. Y por eso el Señor dice: no, hijos míos, no, mis discípulos, no aquellos que quieren salir adelante, no aquellos que realmente están dispuestos a dar la milla extra, no aquellos a los que llamé, porque muchos son los llamados, pocos son escogidos, y aún los escogidos están siendo engañados en estos tiempos. Dice el Señor: si tú te conectas conmigo, si tú vienes a mí, si tú conmigo, ¿quién contra mí? Y algo que yo les decía es que tenemos que crecer, y como hijos de Dios tenemos que aprender en todo tiempo, en todo lo que hagamos, en tu profesión, en tu casa, como padre de familia, como madre de familia, como cristiano, como hermano en la carne, como hermano en Cristo, como ciudadano, a dar la milla extra en todo tiempo. Eso nos hace la diferencia de los demás. Eso nos hace a un lado de ser, ¿verdad?, vivir un cristianismo moderno, cómodo, conformista e inactivo. Tú y yo tenemos que ser la diferencia. El Señor necesita gente en esta actualidad que sea la diferencia. ¿Para qué? Para que podamos ministrar a todos aquellos que la están pasando mal en este tiempo.
sacrificio vivo. Me hace saber que la segunda milla es el resultado de una vida consagrada y entregada a Dios. En la política, el sistema romano manejaba una ley que obligaba a los ciudadanos a llevar todas las cargas del soldado romano por una milla, quiero que sepan. El Señor decía, bueno, si te piden que lo lleves una milla, por causa de mí lleva 2. Carga 2. Yo te voy a honrar a ti. Y quiero que sepas que este versículo enfatiza que la vida cristiana debe sustentarse por una actitud de siervo. Lee muy bien, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Razónalo, muévete, camina, anda, actívate. Te necesito donde trabajas, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Pon ánimo en tu corazón. Quiten el pesimismo. Que sean sacrificios vivos ustedes. Que puedan ser bendición en medio de los que le rodean. Eso es, a eso fui llamado. Y vamos a la Biblia a ver qué dice Mateo, capítulo 5, versículo 41. Voltea al que tienes al lado y dile, no te duermas, anímate. Si traen un ánimo, una cosa. Dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él, ¿cuántas? 2. ¿Cuántas? 2. Ay, no, ¿cómo crees? Está lloviendo. Ay, no, ¿cómo crees? ¡Qué flojera! Ay, no, déjame ver si tengo tiempo, déjame ver si puedo. Ay, no, mi sueño, no, yo si no duermo mis 10 horas diarias, mis 12 horas diarias, no, estoy de malas. Vamos a orar por un enfermo, ¿hasta dónde? Vamos a compartirle a un hermano, ¿yo por qué? Para eso están los pastores. Vamos a levantar una ofrenda para bendecir a un hermano. Que trabajen, yo también trabajo. Vamos a juntar una despensa. Ay, pues que somos beneficencia pública. ¿Qué tal? A veces no nos gusta, ¿verdad?, lo que escuchamos y a veces no nos damos cuenta que nosotros participamos de este tipo de cosas. ¿Qué significa siervo? Significa sirviente. Así como Jesús vino a servir, no a ser servido, ese es tu trabajo y el mío. Qué bonito, de verdad que yo me maravillo de verdad y yo doy gracias a Dios y yo sí quiero dar honra públicamente a todos los que, gracias a todos, se puede llevar a cabo este servicio. Desde muy temprano están limpiando. Para eso ya hubo una organización de tú traes esto, tú traes el otro y vamos a limpiar y vamos a lavar y vamos a limpiar sillas y vamos a desinfectar y que el gel esté en su lugar y esto y el otro y bueno, la alabanza desde muy temprano y tenemos que ensayar y para lograr esto, por detrás se tuvo que mover mucha gente, mucho más temprano. Estamos hablando de 3, 4 horas antes de que tú estuvieras aquí en este momento, si no es que más. Porque hay gente que dice, yo quiero dar la milla extra, yo quiero servir, yo sí quiero hacer un sacrificio vivo, yo sí me quiero esforzar en todas las áreas de mi vida. Honro a las mujeres lo que han vivido en estos tiempos, ¿verdad? Porque ahora sí nos tocó ser maestras, pedagogas, enfermeras, ¿verdad? Maestras de matemáticas, de ciencias naturales, de buen nombre, de educación artística, y ahí teníamos que andar, ¿verdad? En todas las áreas. Y aparte la comida. Y muchas que trabajan, entregar trabajo en casa. Y muchas que estudian también, mamás, aquí tengo mamás que estudian y es los hijos, el ministerio, trabajo y estudio. Yo las honro
Bendigo sus vidas y también las de los varones. Doy gracias a Dios por el esfuerzo, porque muchos no tienen en casa trabajo, tienen que salir, y los bendecimos y estamos orando y damos gracias a Dios por sus vidas, y sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, porque somos sus hijos. Porque si no somos imprudentes, tenemos promesa, y esa promesa es que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y tenemos promesa. El Señor nos dice que Él va a mandar el ángel de Jehová que acampe alrededor de los que le temen y los defiende. Y estamos orando y estamos declarando que somos inmunes a cualquier virus. Y la Biblia dice que lo que confiesas con tu boca y crees en tu corazón, eso va a ser hecho en tu vida, porque somos hijos de fe. ¿Cuántos dicen amén? Eso es dar la milla extra. Eso es creerle a Dios. Eso es no estar cómodos. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 7, versículo 14. Y vamos a empezar a aprender en esta tarde. Decíamos que siervo significa sirviente. Nuestro Señor Jesús vino a servir, no a ser servido. Y los verdaderos hijos de Dios venimos a decir: ¿en qué ayudo? ¿Qué hago? ¿En qué me he comido? ¿Qué limpio? Y yo les decía, en el primer servicio les decía, muchos quieren lugares, ¿verdad?, de honor. Trabaje. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Pero a veces quiero la bendición de Dios, a veces quiero el lugar de honor que Dios, que pienso yo que me merezco, pero no me esfuerzo, pero no doy la milla extra, pero no trabajo. La Biblia dice así: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiero que sepan, mis amados, que el dar la milla extra es un camino solitario. Es un camino solitario. No todos van contigo. Son muy pocos los que caminan, y a veces tienes que ir solo. ¿Por qué? Porque la mayoría deserta. La mayoría dice: no, demasiado para mí, no lo quiero. Demasiado para mí es pesado. Demasiado para mí, no lo aguanto. Así es que tú decides hasta dónde quieres relacionarte con Dios. Pero la Biblia nos enseña que seamos fieles en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en lo poco. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es el primer lugar donde yo necesito ser una bendición? En tu casa. ¿Qué tipo de mamá está siendo? ¿Qué tipo de papá está siendo? ¿Qué tipo de hijo está siendo? ¿Estás dando la milla extra? ¿Te estás esforzando por dar lo mejor de lo mejor? ¿Estás siendo luz en medio de las tinieblas? ¿Te estás capacitando? ¿Estás llevando tu temperamento a la obediencia de Cristo? ¿Estás empezando a trabajar con ese dominio propio en tu vida para que haya bendición, para que haya paz en tu familia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo estás caminando? ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos lo que estén viviendo en casa. Pero la Biblia habla que aquellos que tienen una doble vida son hipócritas. Y no solamente no están dando la milla extra, sino están avergonzando al Cristo resucitado. A veces vale la pena ir paso a pasito, y es algo que yo te quiero decir hoy. ¿Sabes qué? Dios está obrando en mi vida, estoy dejando esto, voy a dar un paso más. Hay gente que quiere dejarlo todo de lleno y se tropieza, y después viene la culpa a manejar su vida. Mira, un paso a la vez, creciendo, como dice la Biblia, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, pero no volteando atrás, no regresando al mundo, sino manteniéndonos firmes en las posiciones que estamos, y dejando lo que queda atrás y prosiguiendo a la meta, como decía Pablo. Ese es mi trabajo como hijo de Dios.
crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Qué triste es cuando el cristiano 5, 6, 10, 15 años de cristiano y siguen igual, y no hay cambios, y no hay transformación, y no hay nada. La multitud no anda por el camino estrecho, pues es una senda donde no hay cavidad para el orgullo, para la necedad, para la desobediencia, para la rebelión. Y muchas veces solamente tú y Cristo van por ese camino. Porque a veces por causa de Cristo hay hasta división dentro del hogar. Porque hay mujeres que dicen yo sí y el esposo dice no. O el esposo dice yo sí y la esposa dice no. O los padres dicen sí y los hijos dicen no. O los hijos dicen sí y los padres dicen no. Es un trabajar continuo. Pero hablemos de vidas personales. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Vas a dar la milla extra o te vas a conformar en decir, está padre, voy porque me lleva mi mamá a la iglesia, voy porque me lleva mi papá a la iglesia, voy porque mi esposa me lleva, voy porque mi esposo me lleva, voy porque se oye bonito y me gusta como terapia, pero nada más, yo veo qué hago y yo veo si cambio, yo veo si no cambio, porque al final de cuentas es mi problema con Dios, es mi relación con Dios, y pasa 1 y pasan 5 y pasan 10 años y no hay cambios. ¿Qué voy a hacer con eso? En este camino donde el enemigo está presente con la intención de desanimarte, de hacerte regresar con todo el tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te presenta gente a la que tú admirabas y tú decías, ama a Dios, sirve a Dios y cae y peca? ¿Qué vas a hacer con eso si el enemigo no hace otra cosa más que tratar de desequilibrarnos, tratar de desanimarnos, tratar de que nosotros nos enfriemos y nos alejemos de los caminos de Dios? Y si yo no tengo una relación con el Padre, el día de mañana voy a voltear a ver a los hombres y voy a ver los pecados de los hombres y me voy a desanimar yo y voy a decir, todos son iguales. Por eso no voy a una iglesia cristiana. ¿Sabes qué es dar la milla extra? Yo me comprometo con Dios, yo camino con Dios, yo no volteo a la derecha, yo no volteo a la izquierda, yo no voy a voltear a ver a los hombres, yo me voy a conectar con el Padre y mis decisiones van a ser tomadas conforme a la palabra de Dios y yo voy a seguir por el camino estrecho. Yo. No, si mi esposo va, yo voy. Si mis hijos van, yo voy. No, la salvación es personal. ¿Cuántos están aquí? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabes de qué vida está hablando? De la vida eterna. De una eternidad con Cristo. El enemigo siempre te va a decir, tú no mereces esta tarea extra. ¿Por qué tú tienes que trabajar de esta manera? ¿Por qué lo tienes que hacer tú si hay tanta gente? No hay razón para ser tan fanático o religioso, porque el enemigo siempre trabaja el fanatismo y la religiosidad para desenfocarnos. Siempre lo va a hacer. Quiero que sepan que el caminar de Cristo hacia el Calvario fue muy complicado, muy difícil, como lo sabemos. Hasta los discípulos y seguidores le abandonaron. Y la Biblia lo enseña. Sus discípulos, sus seguidores dejaron solo a Cristo a la hora que Él iba rumbo al Calvario. Y muchas veces tú vas a tener que caminar solo, agarrado de la mano de Dios y confiando en Dios. Pero ¿sabes cuál es la milla extra? Cuando tú dices, decido conectarme, decido aprender de Dios y no voy a hacer lo que todo el mundo hace. Yo voy a hacer la diferencia porque yo quiero ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Cada quien decide el cristianismo que quiere vivir.
Y cada quien decide las recompensas que va a recibir. Y cada quien decide si se trae un pedazo de infierno a esta tierra o se trae un pedazo de cielo a esta tierra. Todo radica en obediencia o en desobediencia. Dice la Biblia en Deuteronomio 28, he aquí la bendición y la maldición, escoge pues la bendición para que te vaya bien. Yo decido cómo quiero que me vaya a ir en la vida, porque el Señor dice, aquí está mi herencia, quiero que te vaya bien, quiero que seas sacrificio vivo, no tienes nada que ofrecerme, todo lo tengo, te quiero a ti. Quiero tu corazón, quiero que camines como yo te lo he pedido. Mis hijos son los que me obedecen, mis hijos son los que se esfuerzan. No es fácil ser cristiano, pero te quiero a ti. Quiero que des la milla extra en todo lo que haces. Quiero que seas el mejor trabajador, quiero que seas el mejor hermano, quiero que seas el mejor esposo, quiero que seas la mejor esposa, quiero que seas el mejor cristiano, quiero que seas la mejor nuera, quiero que seas la mejor suegra. Eso es dar la milla extra. Es bien difícil tenerme a mí como nuera. Hay que levantarle un nicho a la suegra. Y me ama. ¿Están aquí? Y me ama. ¿Cuál es mi trabajo? Yo hacerlo mejor. ¿Cuántas dicen amén? ¿Quién tiene que hacerlo mejor? ¿Los demás para mí o yo para los demás? Eso es dar la milla extra. No estarme fijando en los demás. Si yo quiero que las circunstancias cambien en mi vida, el que tiene que cambiar soy yo. Eso es dar la milla extra. Yo no me voy a amargar, yo no me voy a quedar en esta condición, yo voy a avanzar. Si tengo que caminar solo, lo haré, porque el Señor me enseña a mí que aparentemente me veo solo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos están aquí? Desafortunadamente las iglesias de estos tiempos se han relajado en cuanto a la calidad cristiana. Y desafortunadamente la mayoría vive un evangelio a medias. ¿Cómo es ese evangelio? Sin integridad. Ya no somos de una sola pieza. No es tan malo, no es tan grave. Sin santidad, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que merman mi santidad. Cristianismos a medias, manifestando todos lo hacen, poca dedicación. Hace poco tiempo hablaba con una persona muy culta y me decían, es que yo he leído a fulano, a sutano, y yo no, pues no, le digo, me falta mucha cultura, voy a empezar a leer. ¿Tú qué lees? Nada más. Sí. Pero gracias a este libro y al obedecerlo, tengo 22 años de casada. Mi marido nunca ha salido de casa, yo tampoco. Hemos aprendido a solucionar nuestros problemas como dice la palabra de Dios. Dios nos ha dado y nos ha ayudado para educar a nuestras hijas. Hasta este día dice la palabra de Dios que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Dios nos libre de juzgar a los demás, porque el que juzga a sí mismo se juzga. Pero Dios nos ha ayudado para crear hijas que amen y teman a Dios hasta este día, donde mi corazón está sano, porque el Señor me enseña a través de este libro que no me tengo que amargar, que debo de estar sano, que debo de ser una bendición, que tengo que ser una mujer sabia que edifique la casa y no necia que derribe, que tengo que ser fiel y leal, que no debe de haber adulterio en mi vida, que mi marido también se mueve bajo esas convicciones espirituales y morales. Eso es lo que he aprendido solamente con este libro. Y que el Señor ha guardado nuestro matrimonio hasta este día, porque hemos obedecido este libro. Es el que leo. Y entonces volteó, se me quedó mirando y dice, discúlpeme por favor. Porque hay gente muy culta,
pero tienen matrimonios destruidos, no tienen identidad y tienen crisis existenciales, y es algo que nosotros no tenemos, porque tenemos una identidad, porque sabemos cuánto valemos. Tú y yo sabemos cuánto valemos, pero nos hemos esforzado por dar la milla extra, nos hemos esforzado por creerle al Señor y nos hemos esforzado porque hemos obedecido. Es triste ver cómo en esta actualidad hay poca dedicación, aún para leer Biblia, Yo les decía, hay gente que dicen que quieren ser pastores y nunca la han leído ni siquiera una sola vez, del Génesis al Apocalipsis. La Biblia nos exhorta a poner cuidado, que tengamos cuidado de no tolerar el pecado en nuestras vidas. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 11. El Señor nos dice: pon atención a las cosas importantes de la vida cristiana. Dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Racional. Y yo les decía en el primer servicio y se los vuelvo a repetir otra vez. Dime tú, ¿un carro puede funcionar sin gasolina? Pues solamente que fuera eléctrico, pero todavía creo que ni llegan aquí. Y si ya llegaron, pues la mayoría manejamos con gasolina. Hablemos de los que manejan, puedes manejar con gasolina. Que todos fueran con gasolina. ¿Puedes manejar un carro si no tiene gasolina? ¿Verdad que no? ¿Un cristiano puede caminar en este mundo sin estar alimentado, fortalecido de la palabra de Dios? No, señores. No, y nos va a persuadir el mundo y terminaremos siendo arrastrados por las filosofías de este mundo y haciendo lo que no le agrada a Dios. Pocos asisten entre semana a la iglesia, son domingueros nada más. Contados vienen a la oración. Era algo que yo exhortaba. Pocos llegan cuando se les invita a trabajar en la iglesia. Hermanos, necesitamos servidores. Pocos vienen. Pocos dan cuando hay necesidad, al contrario, se están quejando de por qué dan. De todos se están quejando. Pocos queremos aguantar un poco más. Pocos están dispuestos a esperar un poco más. Pocos se disponen a soportar un poco más en todas las áreas de su vida. Muy pocos están dispuestos a esforzarse un poco más y pocos están muy indispuestos a dedicar tiempo a la lectura de la Biblia. ¿Saben qué me dijo mi esposo? Y se los quiero comunicar. Me dijo: ¿sabes qué? Los devocionales van a ser como cada quien quiere entregar, de hoy en adelante. No voy a obligar a la gente. Nada más que sopesaremos los corazones. Aquellos que se esfuercen van a tener lugares de honor. Aquellos que no pregunten. Porque aquellos que quieran servir son aquellos que se comprometen y quieren aprender. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos problemas en esta iglesia, porque siempre se están quejando hasta por entregar un devocional. Y esto es tristísimo. Lucas capítulo 6, versículo 29. ¿Cuántos damos la milla extra aquí cuando nos vituperan, hablan mal de nosotros, nos avergüenzan? ¿Qué tipo de cristianos somos, verdad? Dice: al que hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le ¿qué? Le niegues. Si te hieren la mejilla, pon la otra. ¿Sabes cuál es la segunda situación que te quiero decir en esta hora? La segunda milla es un camino de responsabilidad. Mira, mujer, varón que estás aquí, hijos que están aquí. Son tiempos donde ha sido complicado el confinamiento, son tiempos donde ha sido complicado tener que lidiar los unos con los otros. ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Estás dando la milla extra? ¿Estás llevando las cargas unos y otros? ¿Cómo estamos en medio del hogar? ¿O como perros y gatos?
Porque este es un acto de responsabilidad. La segunda milla es un camino de responsabilidad. Vamos a ver qué dice la Biblia en Gálatas 6:2. Los soldados obligaban a llevar su carga una milla. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley ¿de quién? De Cristo. ¿Estás dispuesto a llevar la carga? ¿Sabes qué significa humildad? Ceder mis derechos por amor. A veces te dan ganas de colgar niños, de amarrar niños, de ponerles masquintella a los niños, esquinarlos, ¿verdad? A veces te dan ganas de orar y decirle, Señor, o te lo llevas o te lo mando al esposo. A veces el varón dice, Señor, tu palabra dice que viva con ella sabiamente para que mis oraciones no tengan estorbo. Señor, aléjala de mi vida, ¿verdad? ¿Estás viviendo sabiamente? En todo lo que haces, en tu trabajo, en todas las áreas de tu trabajo, ¿estás viviendo sabiamente? ¿Lo estás haciendo bien? Eso es dar la milla extra. O te la pasas quejándote. Yo lo hago todo, nadie me ayuda, nadie me apoya. ¿Cómo estamos llevando este tiempo? ¿Nos estamos apoyando los unos a otros? ¿Estamos cediendo nuestros derechos por amor? Eso es dar la milla extra. La milla extra es estoy cansado, pero con todo y cansancio voy a dar más. Estoy desvelado, pero con todo y desvelo voy a dar más. Me duele, pero aunque me duela, voy a dar más. Sé que nada más tenía que leer 2 versículos, pero voy a leer 4, voy a dar más. ¿Sabes que debería de ser un hábito en nuestras vidas? Josué 1:8 dice así, vamos allá por favor. Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿cómo? ¿Qué pasa cuando la llevas a cabo? ¿Qué pasa cuando la lees? ¿Qué pasa cuando te conectas? Todo te saldrá ¿cómo? Bien. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Si yo la leo, si yo la medito, y si no, no solamente soy oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Eso es dar la milla extra. Hay gente que le pregunta, ¿te sabes los 10 mandamientos? ¿Y cuántos vives? O sea, sería una pregunta para todos. ¿Te sabes los 10 mandamientos? Ah, sí, ¿y dónde está? Claro, aquí la Biblia enseña. Son 10. ¿Y cuántos vives? ¿Cuántos vives? Esa es la milla extra. Es sobrellevar también los unos las cargas de los otros. Así cumple la ley de Dios. A veces es complicado lidiar con los de tu casa. A veces es complicado lidiar con los de afuera. A veces es complicado lidiar con los de tu trabajo. A veces es complicado lidiar con familiares. A veces es complicado lidiar con la gente de la iglesia. Mire que Dios ama al pastorado como no tiene unidad. Tenemos que ser multifacéticos y tenemos que tolerar cada cosa y tenemos que aguantar cada cosa. Y también nuestro corazón se goza porque también recibimos muchas cosas de parte de Dios a través de ustedes, su amor. ¿Estamos siendo bendición? ¿Estoy haciendo algo más de lo que yo hacía? Eso es dar la milla extra. No solo es caminar este camino, sino sobrellevar. ¿Qué sobrellevar? Las cargas de los más débiles. Mire, hace poco tiempo un joven me decía, a mí me cuesta mucho trabajo
aclararle a mi mamá muchas dudas porque ya está grande y es muy necia y no entiende. Le digo, oye, pues tienes que dar la milla extra, te vas a tener que sentar, comprar palitos y bolitas y se lo vas a tener que explicar con palitos y bolitas hasta que lo entienda. Ay, es que soy muy desesperado. Pues dé la milla extra por sus hijos que no se quieren encaminar en las cosas de Dios, dé la milla extra por sus niños, enséñeles palabra de Dios, dé la milla extra por su esposo que no quiere saber de Cristo, ore por él, dé la milla extra por su esposa que anda rebelde, ore por ella, dé la milla extra por sus hijos, dé la milla extra por sus nietos, dé la milla extra por su nación que necesita mucha oración. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aportando? ¿Oras por tu municipio? ¿O te la pasas quejando? Porque un día a mí me confrontó Dios. Siempre me estaba quejando. Los baches, años, mira nada más, nos está acabando los amortiguadores, las llantas ponchadas, no es Iscali entre los árboles, es Iscali entre los hoyos, pero qué barbaridad, ¿no? Y un día Dios me habló y me dijo, ¿y oras para que llegue un presidente municipal para que diga suficiente de baches y empiecen a arreglar las carreteras? ¿Oras por tus autoridades? Perdóname, Señor. Bueno, pues empecé a orar por mis autoridades y empecé, Señor, el próximo presidente municipal se va a preocupar por nuestras carreteras y va a arreglar baches. Y mire que Dios me ama, pero mucho. Porque ahora por todos lados donde paso veo que están arreglando carreteras y arreglando baches. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. Fueron años, pero ahora vemos avenidas que tenían muchos años que no arreglaban, ahora las arreglaron. ¿Cómo oras? ¿Cómo pides? No la pasamos quejando. Es que Iscali se inunda, es que ya somos tantos que no está, no es obsoleto ya la capacidad de drenajes en Cuautitlán Izcalli. ¿Qué estás orando? Me la paso quejándome, todo mal, todo horrible, mis autoridades, ¿verdad? Tránsito, ¿cómo es posible? De todo nos quejamos. ¿Cuánto oras? ¿Qué milla extra estás dando? Vivimos en el desierto por pasárnosla quejando. En vez de quejarnos, mejor oramos, ¿no? En vez de que te estés quejando de tus hijos, mejor ora. En vez de que te quejes de tu esposo, mejor ora. En vez de que te quejes de tus papás, mejor ponte a orar. ¿Oras? El que quiere que caminemos una milla más, siempre va a estar con nosotros cuando lo hagamos, y Él es Cristo. Las cargas de los más débiles, de los niños en Cristo, de los débiles en la fe, esas son las cargas que Dios quiere que nosotros llevemos. Dios nos diseñó de tal manera que podemos ir más allá de nuestras fuerzas, y la Biblia lo enseña. Tenemos su poder y autoridad, tenemos las llaves del reino. Así es que voltea al que tienes a la derecha y a la izquierda y dile: tienes las llaves del reino. Tienes las llaves del reino. Tienes las llaves del reino. Puedes caminar una milla más, esfuérzate más, luchemos con valor, luchemos con consagración. Dios nos ha dado poder. Miren, yo no me desanimo. A mí luego me dicen: no, aquí se lo traigo, pero no hay quien lo pueda cambiar, no tiene remedio. Yo digo: ay, esos le encantan a mi Señor. Él viene por lo vil, por lo menospreciado, por lo que nadie quería, y el Señor lo transforma, y el Señor lo cambia, y el Señor lo capacita. Y cuando me dicen: ay, se lo dejo, a ver si usted puede hacer algo. No, yo no puedo hacer nada. Cristo es el que lo hace, yo no. Pero aquí estoy, Señor, úsame si tú quieres.